¡Suéltale! Ya dije que no puedo más. Basta, tienes que dejar de hacer esto. No volvemos a hacer esto más. ¡Basta! Pichincha, libre de violencia. El gobierno de Pichincha inaugura el primer centro de protección de derechos Warmi Pichincha. Aquí recibirás asistencia integral y gratuita en ámbitos legales, psicológicos y acompañamiento social a toda mujer que lo requiera. Abre sus puertas el Centro de Protección este jueves 12 de marzo a las 9 horas en la Plaza La República. Manuel Arrea y Antonio Anti. Te esperamos. Licenia Espinel y Washington Yepes comparten un diálogo con el invitado. En Punto Noticias hablamos de... El índice riesgo país cerró este lunes 9 de marzo del 2020 en 2.792 puntos. La cifra representa una subida de 811 puntos si se compara con el último indicador del viernes anterior, que fue de 1.981 puntos. La caída del precio del petróleo en el denominado lunes negro, que en el caso de Ecuador bajó hasta $25, es decir, la mitad de lo presupuestado en 2020. Esto lleva a los mercados a niveles de preocupación sobre la capacidad del país de cumplir con sus obligaciones de deuda. Este nivel de riesgo sobrepasó el registrado en 2015 durante la crisis financiera y es comparable con los niveles a los que se llegó en junio de 2009. En ese momento ya había pasado unos meses después de que Ecuador declarara la moratoria de su deuda, cuando llegó hasta por encima de 5.000 puntos. Los actuales niveles de riesgo país, indican los expertos, vuelve prohibitivo para el país salir a los mercados internacionales a buscar financiamiento. Siete con 38, estamos ya dialogando con Marcelo Varela, economista, justamente para hablar sobre estas consecuencias tremendas que espera vivir la economía, aparte de las que ya vive, luego de la coyuntura que vive no solo el Ecuador, sino el mundo. Puede ser que sea un pretexto, no lo sabemos, esto del coronavirus, esto del riesgo país en 2.792 puntos y una serie de aspectos más, la caída del precio del petróleo, la caída a nivel mundial de las bolsas, porque es verdad, hay una crisis mundial, hay una crisis global. ¿Cómo debemos entonces, Marcelo, analizar la coyuntura económica? Buenos días. Buenos días, Washington, Licenia, siempre es un gusto estar aquí. Sí, definitivamente la situación económica en el país se está agravando de a poco y esto es resultante, o ya no queda, mejor dicho, dudas de la resultante de aplicar políticas neoliberales. Yo creo que ahora ya se les acabó el pretexto de decir que la situación económica es mala por culpa del gobierno anterior. Ya definitivamente ahora no queda duda de que las políticas neoliberales generan estos problemas. Miren, riesgo país ya estamos similar a lo que Argentina era en la época de Macri. Ahora estamos superando. La situación económica está similar a la situación de la Argentina, es decir, las políticas neoliberales son las causantes de los desastres económicos y sociales de un país. Si a esto le sumamos lo que actualmente está sucediendo, ¿no es cierto?, la caída del precio del petróleo, que está bordeando los $30, todo el proceso del coronavirus que está haciendo que la contracción de la economía mundial se vaya dando, producto de una menor demanda desde China, y obviamente todas estas condiciones del riesgo país va generando definitivamente a futuro condicionantes en donde nos estamos direccionando hacia una condicionante mayor o igual que la de 1999. Y es importante mencionar esto porque la situación ecuatoriana está tan agravante, aunque es menos agravante tanto los shocks internos como externos, como entre el 2015 y 2016. Es decir, para que la gente sepa, el 2015 el dólar estaba, la apreciación del dólar fue mucho más fuerte que lo que ahí sucede. Las condiciones obviamente del precio del petróleo eran peores que las que hoy tenemos. $20. Llegamos a $20, hoy estamos en $30. Hubo el terremoto. Y obviamente al año siguiente tuvimos el terremoto y la situación económica y social del país estaba buena. Hoy es
un total desastre, y esto obviamente lo que muestra es el condicionante llevado a cabo por este gobierno. Haber cambiado el modelo económico genera esto. Y para que la gente un poco comprenda, solamente hay que ver en estos 3 años, más de 7,000 millones de dólares de inversión pública se ha reducido. ¿Qué implica? Que si se reduce más de 7,000 millones de dólares en la economía empieza a entrar en un proceso de contracción. ¿Por qué? Porque cuando no hay inversión pública, la demanda agregada se contrae. Si esto le sumamos todas esas políticas de despedir, ¿no es cierto?, miles de trabajadores, se va a afectar el consumo, porque que salgan miles de trabajadores del sector público, ¿qué implica? Que hay menos salarios. Al haber menos salarios hay menos consumo. Al haber menos consumo se demanda menos a las empresas venden menos y por tanto van a estar en las condiciones en las que están. Resultado, la economía está en contracción. Pero lo agravante también de esto hay que ver. Aunque el riesgo país es un indicador que debería de preocuparnos, es claro y evidente que el riesgo país también es manipulable. El riesgo país, para que la gente entienda en estos últimos 20 años cómo el riesgo país se ha manejado. Entre abril y mayo del 2009, el riesgo país del Ecuador bordeaba los 3,400 puntos. ¿Producto de qué? De que obviamente las políticas que se estaban implementando en el Ecuador no eran políticas de agrado ¿de quién? De las oligarquías, pues. ¿No es cierto? Hoy el riesgo país está bordeando los 2,792 puntos. En un solo día se incrementa el 40%, 881 puntos. ¿Con qué condicionalidad? Con la condicionalidad posiblemente de decir que estamos en una mala situación y que hay que tomar algunas medidas, que es las que hoy las va a dictar el gobierno. Pero hay que considerar que el riesgo país tiene 3 indicadores. El primer indicador es el precio del petróleo. La pregunta es, ¿que suba el precio del petróleo es beneficioso para el país? No tiene ningún beneficio que suba el precio del petróleo, porque si el precio del barril del petróleo crudo está en $200, nosotros compraremos derivados a $300. Si el precio del petróleo está a $20, nosotros compraremos derivados a $30. Es decir, realmente hay un beneficio superior y del precio del petróleo, y esto es lo que se decía del gobierno anterior, que el gobierno anterior se sostuvo por altos precios del petróleo. Esto es falso. El gobierno anterior se sostuvo por un fuerte crecimiento en las recaudaciones tributarias que pasaron de cerca de 4,000 millones de dólares a cerca de 15,000 millones de dólares. Se sostuvo, ¿por qué? Por una fuerte inversión pública. La inversión pública genera un efecto multiplicador y acelerador en la inversión privada. Al generar ese efecto, obviamente se contrata empleados, hay más empleo y obviamente esto genera mayor consumo y por tanto una dinámica en la economía, que eso es lo que se generó con ese modelo económico anterior. Al cambiar ese modelo económico, restar en estos 3 años 7,000 millones de dólares, ¿qué le va a pasar a la economía? No hay ese efecto multiplicador en la inversión privada. ¿Por qué no hay el efecto multiplicador en la inversión privada cuando se reduce la inversión pública? Porque ¿quién lleva a cabo toda la obra pública? El sector privado. Si hay más hospitales, si hay más carreteras, si hay más hidroeléctricas, si hay más inversión para lo que sea, incluso la propia inversión social, es decir, si se entrega más medicinas a la población, ¿a quién se compra todo eso? Al sector privado. Pues, entonces esto dinamiza, pero si le restamos esa inversión, entramos en esa condición ilógica de que el déficit fiscal se reduce vía gastos y no como antes se hacía. ¿Cómo se redujo el déficit fiscal entre el 2007 al 2015? Vía ingresos. Pasaron los ingresos tributarios de cerca de 4,000 millones a cerca de 15,000 millones de dólares, eso reduce el déficit fiscal. Entonces, lo que se está haciendo en el Ecuador está generando estas detonantes y lo que está sucediendo en el mercado internacional nos muestra obviamente las condicionalidades, ¿no es cierto?, que estamos nosotros sujetos a un fuerte shock externo. Y esto también nos muestra, ¿en realidad la dolarización es beneficiosa? De ninguna manera. Hoy que vuelve a apreciarse el dólar, perdemos competitividad frente a nuestros países vecinos. Entonces, en esta contracción de la economía mundial, con una apreciación del dólar,
Nuestras exportaciones se van a contraer mucho más respecto a nuestros países vecinos que exportan lo mismo, producto de la dolarización. ¿Qué mecanismos tenemos ahora para enfrentar esta apreciación del dólar? Ninguno. El 2015 y 2016, para enfrentar esa apreciación del dólar, lo que hizo el gobierno fue introducir salvaguardias, ¿no es cierto?, e impedir que entren importaciones. ¿Qué ha hecho este gobierno? Todo lo contrario, ha eliminado todas las salvaguardias, ha llevado a una liberalización del mercado externo, y frente a esta apreciación del dólar, ¿qué nos va a pasar frente a nuestros países vecinos? Obviamente se va a afectar la economía fuertemente. Esto es lo que obviamente configura el aplicar las políticas neoliberales respecto a un modelo económico diferente, direccionado, en donde el motor de la economía es el Estado, y cuando cambiamos y el motor de la economía es el sector privado, achicándole, dejándole de lado al Estado, reduciendo la inversión pública, estas son las consecuencias en las que estamos. 7:47 a.m, estamos conversando con el economista Marcelo Varela. Economista Varela, buenos días, le saluda Licenia Espinel. El gobierno anuncia que en las próximas horas dará a conocer las medidas económicas que adoptará para enfrentar esta solución. No se conocen cuáles van a ser estas. ¿Usted cree que cualquiera que ellas sean, obviamente van a afectar el bolsillo de los ecuatorianos, podrían girar en torno a esta focalización de subsidios que se había ya venido anunciando, sobre lo que ha dicho el gobierno, que ya tiene adelantado diálogos, que ha hecho conversaciones y que están a punto de cerrar esos diálogos con miras a la focalización de subsidios? ¿Podría ser esta una de esas medidas? Tal vez el incremento del impuesto al valor agregado podría ser otra de esas medidas. Licenia, definitivamente el gobierno no comprende que las medidas que viene aplicando y que las quiere seguir aplicando son dañinas para la economía y para las condiciones sociales de la población. La focalización de subsidios aparentemente es beneficiosa y nos hacen ver como que los subsidios son malos. ¿Qué subsidios en realidad son malos? Los subsidios que se les da a las empresas, a las corporaciones, y que en el argot periodístico se le denomina como incentivos. Los incentivos, ¿quiénes son los beneficiarios de los incentivos? Las grandes corporaciones, la devolución del IVA, del ICE al comercio exterior, ¿no es cierto? Las devoluciones que se le hace del IVA al comercio interior, las condiciones que se les da a las grandes corporaciones vía gasto fiscal. Todo eso es lo que obviamente genera mayores subsidios que la población. ¿Cuándo debería de darse una focalización de subsidios? Cuando las condiciones económicas y sociales son buenas. Entonces, para llevar a cabo una focalización de subsidios hay dos condicionantes. Uno, primero, que se genere las condicionantes económicas y sociales de las personas, para luego poderles eliminar ese subsidio. Porque ¿qué pasa en condiciones económicas y sociales agravantes y se focaliza los subsidios o se elimina los subsidios? Definitivamente esto va a agravar aún más la situación económica y social. Primera parte. Segunda parte, ¿cuál es el problema de los subsidios? Que nosotros tenemos que importar derivados. La pregunta es, ¿por qué no empezamos a producir aquí todo? Es decir, en vez de exportar 500,000 barriles de petróleo diario, ¿por qué no los procesamos aquí? Y el momento que los procesemos aquí, ¿tenemos que estar subsidiando? De ninguna manera. Pero esta es la lógica que tiene el gobierno. ¿Por qué? Porque definitivamente todas las autoridades, ¿no es cierto?, de este gobierno no entienden absolutamente de cómo funciona la economía atada a la parte social. Siguen en esa visión empresarial de que la economía tiene que direccionarse ¿a qué? A incentivar la inversión, la producción, y para eso no hay que cobrar impuestos. ¿Qué implica aplicar esto como un incentivo, que es un subsidio a las grandes corporaciones? Porque ellas son a la larga las que tienen posibilidad de invertir. No van a invertir las microempresas con tasas del 25%. Entonces, ¿qué es lo que genera estas condicionalidades? Que el gobierno, cuando lleva a cabo estas medidas, va generando una mayor contracción de la economía. Si se focaliza los subsidios, le va a restar ingresos a los más pobres, no a los más ricos. A los más ricos que se les quite el subsidio no les afecta ni les beneficia. Quitar los subsidios afecta a los más pobres porque una mayor parte de sus ingresos los tienen que direccionar hacia ese ámbito. Entonces, ¿hay alternativas sobre esto?
Por supuesto que hay alternativas. Queremos que reducir el déficit fiscal, cobre más impuestos, genere un sistema progresivo mayor. Las empresas, vuelvo a insistir, lo he dicho aquí varias veces, las empresas tienen un sistema fiscal proporcional, sea la micro, sea la pequeña, sea la gran empresa, pagan todas 25%. ¿Quiénes son las más afectadas? Las más pequeñas, las micro, las pequeñas empresas son las más afectadas por tener la misma tasa impositiva. ¿Esto qué les genera a las empresas más pequeñas? Tener menor competitividad respecto a las grandes. ¿Por qué? Porque las grandes utilizan una fuerte instrumentación contable a diferencia de las pequeñas. ¿Qué otro mecanismo hay? La reducción de las tasas de interés. ¿Por qué la microempresa, la pequeña empresa, que son las generadoras de mayor empleo, porque ellas son intensivas en mano de obra, no intensivas en capital como las grandes corporaciones, no tienen una menor tasa de interés? Y entonces, otra solución es la menor tasa de interés. El sistema financiero tiene que ser regulado desde el Banco Central, tal cual dice la norma superior en el Ecuador, la Constitución, para generar el desarrollo del país. ¿Qué otros mecanismos debería de llevar dentro de estas medidas que el gobierno lleva a cabo? La protección de la industria nacional. Si queremos proteger el empleo, si queremos proteger la industria, no podemos liberalizar el comercio exterior. ¿Qué tenemos que volver? A lo que se hizo en el gobierno anterior. Hay que proteger el empleo y la producción nacional y hay que volver a las salvaguardias, más aún cuando el dólar se está disparando mucho más, en mayor medida, digamos, que en el año 2015. Entonces, hay medidas alternativas para enfrentar estos mecanismos, por supuesto. ¿Qué más tendríamos que hacer? Tenemos un proceso de dolarización, se está apreciando el dólar, tenemos que proteger la dolarización. ¿Qué tendríamos que hacer? En vez de reducir el impuesto a la salida de divisas, ¿qué tenemos que hacer? Incrementar el impuesto a la salida de divisas. Si el impuesto a la salida de divisas subiría del 5 al 10%, no solamente que el Estado recaudaría más, sino que necesariamente saldrían menos divisas. Entonces, los mecanismos de salvaguardias para proteger la industria y el empleo también protegería la dolarización. El impuesto a la salida de divisas, el incremento generaría más ingresos que posiblemente lo que el Estado siempre ha querido, incrementar 2 puntos el IVA. 2 puntos del IVA no solamente que contrae el consumo, hace que los más pobres direccionen mayor parte de su ingreso hacia el consumo, con lo cual pueden consumir menos. Esto implica menor poder aparte del proceso especulativo. Por supuesto. ¿Qué implica incrementar el impuesto a la salida de divisas? Que el Estado no solamente evita que salgan divisas, sino que obtiene más recursos que subir 2 puntos del IVA. 2 puntos del IVA representaría aproximadamente cerca de 1.400 millones de dólares con la recaudación del IVA del 2019. ¿Cuánto recaudaría incrementar el impuesto a la salida de divisas? ¿Igual o más recaudaciones por ese incremento? Protegiendo no solamente la dolarización, sino generando esa dinámica en la economía. Es decir, hay mejores alternativas que la que el gobierno está llevando a cabo. Ahora, va a acelerar el régimen, sin lugar a dudas, aprovechando la coyuntura, estos procesos llamados de venta de activos, porque no le quita el sueño esto de vender a algunas empresas estatales. Puede ser el momento apropiado para que el gobierno inicie o cristalice este proceso de venta de activos o de privatizaciones, con el economista. Miren, siempre estuvo en la plataforma del gobierno todos estos mecanismos que los ha venido llevando a cabo, la focalización de subsidios, ¿no es cierto? La reducción de impuestos para las grandes corporaciones, las privatizaciones, y obviamente ha ido generando todos estos condicionantes económicos para presionar a la población a que acepte esto, por supuesto. Y entonces nos hacen creer también que la privatización es buena. Ya lo habíamos mencionado una vez anterior aquí. Para obtener las mismas utilidades o ingresos que está teniendo hoy, por ejemplo, CNT, ¿qué tiene que hacer el sector privado?
triplicar o cuadruplicar, sus ganancias. ¿Cómo genera en una venta de activos del Estado cuadruplicar las ganancias? Solamente se logra vía incremento del precio. Esto obviamente va a generar condiciones de exclusión, porque el bien público es no excluyente, es decir, el bien público tiene que llegar a todos y obviamente esto incluso vía subsidio. Si los que no pueden, pues les entrego gratis cierta cantidad de energía, y a los que sí pueden pagar, pues les cobro más por un mayor consumo. Es una cuestión como de subsidiariedad. ¿Qué pasa cuando el bien público se convierte en bien privado? Se elimina esta condicionalidad y obviamente, ¿qué sucede? El que pueda pagar por el bien o por el servicio recibe, de lo contrario no recibe. Es decir, este proceso de privatizaciones que el gobierno también lo tiene en mente en sus medidas, va a generar obviamente condicionantes en donde la situación económica y social de los más pobres se va a agravar aún mucho más. Ahora, ¿puede caer, dadas las condiciones actuales, el país en default? Definitivamente. ¿Por qué el país puede caer en default? No solamente porque la situación económica es mala. La propia ley de fomento productivo lleva eso. Desde hace 2 años que se discutía esto, aquí mencionábamos Washington, las consecuencias a futuro de la ley de fomento productivo. Si la ley de fomento productivo menciona que hasta por 20 años las empresas que inviertan no van a pagar impuestos, ¿qué es lo que esto va a generar? Obviamente que el Estado no tenga para recaudar. Y si no tiene recaudaciones, ¿qué es lo que le va a generar? Que no va a poder pagar no solamente sus deudas con la sociedad, sino sus deudas con el exterior. Y si a esto le contemplamos que en estos 3 años ha habido el endeudamiento más agresivo de este siglo, apenas en estos casi 3 años de gobierno, la deuda ha bordeado más de 22,000 millones de dólares. Solamente los bonos en este gobierno bordean los 15,200 millones de dólares. Si vemos esa fuerte deuda, obviamente las condiciones de pago de deuda a futuro son mayores. Y si nos endeudamos más, ¿qué tenemos que hacer? Generar más ingresos. Eso es lo que se hacía en el gobierno anterior. En el gobierno anterior, ¿por qué el gobierno anterior tenía la posibilidad de endeudarse más? Porque cada año las recaudaciones eran mayores. Entonces, si usted tiene más ingresos porque cada año recauda más, como hizo el gobierno anterior, tiene la posibilidad o la capacidad de financiarse y por tanto puede endeudarse más. Porque puede pagar. Porque puede pagar. ¿Cuándo viene el problema? Cuando se hace lo que está haciendo este gobierno, que se endeuda más y no tiene para pagar. Pero además que no tiene para pagar, los ingresos se van reduciendo porque mete leyes como la de fomento productivo que le genera menores ingresos. Entonces, ¿cuál va a ser la resultante al entender esto? Que la situación económica va hacia un despeñadero similar o mayor al de 1999. No quiero, es prohibido, yo sé, esto del pánico financiero, no hay cómo generar, pero ya en las redes de economistas, y salvamos la responsabilidad, ya en las redes se está hablando de una medida extrema, que sería la incautación de ahorros. Yo no creo que pueda, no es posible, primero eso no es posible porque la ley no lo permite, pero que no se genere este pánico al menos. Por supuesto, pero a la ciudadanía también habría que decirle que estas condiciones extremas están prohibidas por la Constitución. La ley, claro. Sí, difícilmente el gobierno se atrevería a generar este proceso de incautación. Yo creo que esto sería ya el descalabro o el fin del gobierno si se atrevería a esto, pero a la ciudadanía habría que decirlo que la propia normativa, es decir, lo que mayoritariamente los ecuatorianos aprobamos el 2008, generó la prohibición no solamente de llevar a procesos de crisis, llevar a condicionantes de incautación de depósitos, obviamente la Constitución lo privilegia, pero las malas políticas económicas
nos están llevando a condiciones de crisis económica. Las condicionalidades de beneficiar a las oligarquías económicas y financieras nos lleva a que obviamente entremos en estos procesos de crisis similares a los de 1999, sin la configuración de la incautación de divisas que, digamos, por suerte, la Constitución que mayoritariamente aprobamos el 2008 lo prohíbe. Marcelo, con el escenario que usted nos ha pintado en estos momentos, ¿usted cree que es indispensable un cambio en la conducción de la política económica y eso implica la salida del ministro Martínez? Definitivamente, si el gobierno no cambia más que cambiar su política económica, si el gobierno no vuelve a la política económica con la que ganó las elecciones, las condiciones se van a ir agravando mucho más. Esto no depende solamente de la salida de un ministro, esto depende de que cumpla su plan de gobierno. Si su plan económico era continuar con el modelo económico que por 10 años se estaba llevando a cabo, eso es lo que tiene que hacer. Y si empieza a hacer eso, las condicionantes obviamente se van a ver mejoradas, pero si cambia de ministro y continúa con las medidas, la situación va a ir por el mismo camino. ¿Y qué va a pasar a futuro? Las condiciones económicas van a ser similares o mayores a la de 1999. ¿Esto qué quiere decir? Esto no implica el cambio de una persona, esto implica volver al planteamiento de su programa económico con el que ganó las elecciones. Eso es lo que tiene que llevarse y aplicarse aquí en el Ecuador. Ahora, los problemas los vamos a sentir inmediatamente. Yo le pregunto esto porque si anuncia medidas, esas medidas no van a ser de recaudación inmediata, yo creo, hasta que se implementen y tomará su tiempo. Sin recursos del Fondo Monetario, ¿cómo van a enfrentar los gastos del caja fiscal durante estos meses? Lo que el gobierno va a empezar a hacer sumado a esto, si no vienen los recursos del FMI, no está recaudando, ya vimos lo que pasa entre enero y febrero, es la recaudación más baja, ¿no es cierto?, que ha tenido durante este siglo el país. ¿Qué le va a tocar al Estado? Seguir haciendo lo que viene haciendo. ¿Por qué? Porque no está tomando ni su programa económico con el que ganó, ni tomando alternativas. En vez de cobrar más impuestos, en vez de aplicar políticas contracíclicas, sigue aplicando políticas procíclicas. Entonces, ¿qué va a empezar a pretender hacer? Como no tiene para pagar a los servidores públicos, pues empecemos más despidos. No le queda de otra si sigue con estas medidas. Si cambia con las medidas, toda esta configuración obviamente cambiará. Y tras esto, como nos dice que necesitan liquidez, ¿no es cierto? Y el FMI tiene que desembolsarles, pues tiene que seguir aplicando desde esa lógica del gobierno las medidas. Entonces tiene que seguir aplicando la reforma laboral, tiene que llevar a cabo la reforma al Código Orgánico Monetario y Financiero, que implica esto, liberalizar el mercado financiero, tiene que generar el cambio del Código Orgánico de Finanzas Públicas, tiene que cambiar el papel del Banco Central para que supuestamente sea autónomo, que implica que sea autónomo, que ya no regule al sistema financiero, sino el sistema financiero se autorregule. Eso es lo que obviamente nos van a decir tenemos que hacer para enfrentar esto. Pero la pregunta es, ¿cuánto está pendiente que nos entregue ahora el FMI? Cerca de 360 millones de dólares. Subamos nuevamente, solamente con el impuesto a la salida de divisas, recibiríamos 5 veces lo que el FMI nos está dando, con condicionantes de desastre económico y social. Es decir, hay alternativas, hay mejoras, por supuesto. ¿Qué tenemos que hacer? Baje las tasas de interés y automáticamente, si se bajara las tasas, por ejemplo, al 8% y no al 25% para las microempresas van a ir a pedir crédito, ¿no es cierto?, más barato, y van a producir más. ¿Qué va a generar esto? No solamente más producción, sino más empleo. Es decir, hay medidas mucho más eficientes, por supuesto, pero si el gobierno sigue insistiendo en medidas que no le correspondían acorde a su programa económico, las condiciones económicas y sociales van a ser peores. Muy bien, muchas gracias. Vamos a dar la respuesta de la encuesta que realizamos el día de hoy. A la pregunta, ¿cree que las medidas económicas que anunciará en breve el gobierno solucionarán la situación del país? Nuestros amigos oyentes y quienes nos siguen en redes sociales han respondido de la siguiente manera. Contundentemente, sí, 0%, no 100%. Sabemos de fuente muy
muy acertada, muy fidedigna, que a las 11 de la mañana se estarían anunciando las medidas el gobierno nacional, a las 11. Las 8:05, ya volvemos con más. Le agradecemos al economista Marcelo Varela por haber estado en nuestros estudios y volvemos enseguida.